Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos. Bienvenido a este nuevo tiempo donde seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. En esta noche vamos a comenzar el tema de hoy haciendo una pregunta. ¿Qué es un contraste literario? Un contraste literario es lo que usan muchos escritores, incluyendo a los escritores bíblicos. Estos, por supuesto, inspirados por el Espíritu Santo para contrastar dos cosas, para marcar bien las diferencias y así dejar un mensaje claro. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué necesito saber esto? Hoy necesitamos saber esto porque vamos a ir justamente a una parte de la palabra del Señor que se encuentra en el Nuevo Testamento, que es la primera carta de Juan. Y sabe que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a lo largo de esta carta, habla constantemente por medios de contraste con relación a los temas que a nosotros nos interesan. Hoy, por supuesto, vamos a presentar nuestro tema que justamente tiene que ver con uno de estos contrastes. Hoy hablaremos de las evidencias de vivir en luz o tiniebla. Así que le invito a que abra su Biblia, si es que la posee, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 5, va a ser el pasaje que vamos a tomar. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Hermanos y amigos, como hemos anunciado, nuestro tema tiene que ver con las evidencias relacionadas con este contraste que Juan está haciendo en este pasaje entre luz por un lado y por el otro lado tinieblas. Ahora, sería bueno aclarar qué significa esto. Todo lo que tiene que ver con luz es lo que tiene que ver con Dios. Y todo lo que tiene que ver con tinieblas es estar en la oscuridad. Por lo tanto, es lo que no tiene nada que ver con Dios. Juan lo dice claramente y lo expresa contundentemente en el versículo 5 que hemos leído, donde él afirma que este era el mensaje que ellos recibieron. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Hoy nosotros vamos a ver 3 puntos. El primer punto tiene que ver con las evidencias, ya sea de vivir en luz o en tiniebla, con relación a la comunión.
El versículo 6 dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. En esta parte de este pasaje, nosotros podemos ver qué sería una evidencia de vivir una comunión en tinieblas. Vivir una comunión en tiniebla es lo que describe Juan. Tiene que ver con aquellas personas que dicen estar unidos a Dios, pero su manera de vivir, sus hechos, demuestran todo lo contrario. Juan lo expresa claramente, que dice que si tenemos comunión con Él, esto es con Dios, y vivimos de una manera contraria a Dios, estamos mintiendo. Pero así como Juan deja bien claro las evidencias de andar en tiniebla, también nos deja las evidencias de una comunión en luz, que es el versículo siguiente, el versículo 7. Agrega Juan: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es la comunión que Dios el Padre quiere que todo hijo tenga. Es la comunión verdadera, es la comunión que está en luz. Es la comunión que tenemos con Dios el Padre, con su Hijo, con su Espíritu Santo. Y es la comunión también que nos tiene que caracterizar entre hermanos en Cristo. Como iglesia de Jesucristo tenemos que tener comunión con nuestros hermanos. Esto es amor unos por otros, unidad, predisposición para perdonarnos, para animarnos, para edificarnos y para que unidos en un mismo espíritu podamos seguir adelante. Entonces, en esta primera parte, sería bueno que todos nosotros nos preguntemos si estamos viviendo en una comunión en tinieblas o en una comunión en luz. ¿Cuál es la comunión que tienes con Dios? ¿Hablas con Dios pero luego tus hechos demuestran otra cosa? ¿Cuál es la comunión que te une con tus hermanos en Cristo? ¿La disposición a perdonar o a seguir guardando enojo, rencor y hasta muchas veces odio? Pero nosotros estamos aprendiendo a través de su palabra que Dios es luz. Por lo tanto, Él quiere para todos nosotros que nuestra comunión sea verdaderamente en luz y no en tinieblas. La segunda parte de este mensaje tiene que ver con las evidencias, ya sea de vivir nuevamente en tinieblas o en luz, con relación a la confesión. Mire lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué claro que es el apóstol Juan cuando nos abre los ojos espirituales del entendimiento para entender esta gran verdad de Dios. Él dice que si los hombres, las personas, dicen que no tienen pecado, se engañan a ellos mismos y la verdad de Dios no está en ellos. Y esto quiero decirte, hermano o hermana, amigo que me estás escuchando, que no solamente fue para aquella época. Esta verdad de parte de Dios sigue siendo vigente y es una verdad que al hombre le cuesta tanto reconocer. Porque hay personas que luchan constantemente y no quieren reconocer su culpabilidad, no quieren reconocer su pecado, no quieren que se les amoneste, se les enseñe que de la manera que están viviendo no es agradable a Dios.
La lucha del hombre constantemente a lo largo de la historia es poder reconocer que es pecador y que necesita el perdón de sus pecados. La Biblia nos afirma que no hay ni un solo justo, que todos nos desviamos y que todos delante de la mirada de Dios somos pecadores. Pero también en este pasaje vemos lo que es vivir en luz. Y dice Juan en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que vivir en luz constantemente, todos los días de nuestra vida. Y la manera de vivir en luz es reconociendo y confesando delante de Dios nuestros pecados. Cuando hablamos de confesión, no estamos hablando de una confesión que debemos hacer a un hombre, sino que estamos hablando de una confesión que todos tenemos que llevar delante de Dios. Constantemente Dios quiere limpiarnos de nuestra maldad. Constantemente Él nos ofrece esa limpieza que necesitamos. Pero la condición es que si confesamos nuestros pecados. Sabe que muchas personas tienen cantidad de pecados ocultos y nunca se lo han confesado a Dios. Porque justamente algunos creen que el pecado no existe. Otros dicen acerca del pecado que es algo normal, es algo común. Pero Dios nos está diciendo en su palabra que el ser humano constantemente debe confesar sus pecados. Esa es la manera de vivir en luz que Dios quiere. Algunos quizás dicen, no, si confieso a Dios lo que soy, lo que realmente he hecho, quizás Dios no me va a perdonar. Pero hoy la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, por supuesto con un verdadero arrepentimiento, con el deseo verdadero de cambiar nuestra vida y de vivir una vida diferente, obedeciendo a Dios, Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un ejemplo bíblico de esta gran verdad es la que encontramos en un hombre de Dios como David. Él decía, mientras callé, o sea, hablando de su pecado, se envejecieron mis huesos. Por eso, en esta tarde, no sigas callando tu pecado. No sigas tratando de ocultar tus pecados a Dios, porque Dios los conoce y está esperando que te arrepientas y los confieses delante de Él para apartarte de todo pecado. Por último, vemos en este pasaje las evidencias de vivir en tinieblas o en luz con respecto a la sinceridad personal. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una vez más, como en cada parte de este pasaje, Juan deja bien claro que el problema del hombre es su pecado. Y aquí Juan nos dice que vivir en tinieblas sería vivir no reconociendo que somos pecadores, no reconociendo nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le estamos haciendo mentiroso a Dios. Y Dios es imposible que sea mentiroso. Pero también Juan nos ofrece la salida a este problema del hombre. Seguidamente dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
hermanos y amigos, Dios nos ofrece la salida de la esclavitud del pecado. Esa salida solamente se encuentra en la obra de Jesucristo. Como dice esta palabra, Él es nuestro abogado ante el Padre. Él ha derramado su sangre en propiciación. Él pagó un precio para que todo hombre y mujer que venga a Dios con un corazón contrito, humillado, reconociendo que necesita arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios, Dios le perdonará en base a lo que Cristo hizo en aquella cruz. Por eso, hermanos, no sé cómo está tu comunión con Dios y con tus hermanos. Tampoco sé cómo estás viviendo con relación a reconocer tus pecados y confesarlos a Dios. Y por supuesto, tampoco sé qué es lo que consideras acerca de tu vida. Pero Dios nos habló que si realmente hemos creído el mensaje que Él ha dejado a su siervo, que Él es luz, nosotros como hijos de luz tenemos que vivir en luz. Por eso en esta noche quizás tu vida siempre ha sido en tinieblas. No conoces otra manera de vivir que estar en la oscuridad de la infidelidad, de la infelicidad, de la desesperación y de todas las consecuencias que trae el pecado al hombre. Pero hoy quiero decirte que Dios te ofrece un abogado. Jesucristo murió por ti. Él pagó por tus pecados. Por eso, si en esta noche quieres pedirle perdón con un corazón arrepentido, Él te puede trasladar de una vida de tinieblas a una vida de luz. Si este es tu deseo, te invito a que hagas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco porque en esta tarde es la tarde de mi salvación. Me arrepiento de todos mis pecados. Los confieso y te pido perdón. Y acepto a Jesucristo, tu Hijo, como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, Dios le bendiga. No siga ocultando su pecado. Confiese a Dios que Dios tiene perdón para usted. Nos vemos la próxima. Dios le bendiga.